El movimiento político israelí Yesh Gvul, que en español significa «hay un límite», informó que muchos ciudadanos prefieren 1000 veces arriesgarse a ser encarcelados que verse obligados a servir en un ejército cruel que deshumaniza a los palestinos, llevando a cabo misiones injustificadas y plagadas de injusticias. Tan mal está la imagen y el panorama dentro del ejército ocupante, que aumentó la tasa de deserción que obligó a la cúpula de Benjamín Netanyahu a importar mercenarios. Incluso se están aceptando grupos que se descartaban en el pasado, como las personas LGTBIQ+. Se sirve comida vegana y hasta se pueden estar en las filas y seguir viviendo en casa. ¿Por qué son cada vez más los objetores de conciencia? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El movimiento Yesh Gvul, que nació en 1982 con el fin de apoyar a los renegados y objetores de conciencia y que significa «hay un límite», informó que se disparó considerablemente la cifra de israelíes que se niegan a unirse a las filas del ejército. Los dirigentes están convencidos de que las políticas del gobierno ocupante hacia los palestinos son erradas y que hay vías pacíficas para la resolución del conflicto sin necesidad de derramar sangre. La portavoz de Yesh Gvul, Yishai Menushin, detalló que la organización, desde el inicio de la actual guerra, ha ayudado a más de 40 soldados que se negaron a alistarse en las reservas y recibió cerca de 100 solicitudes de asistencia de personas que se rehusaron a cumplir con el servicio militar. El país definitivamente necesita fronteras y un ejército de defensa, pero ¿dónde están las fronteras? ¿Existe siquiera un ejército de defensa? Cuestionó, explicando que existe una enorme diferencia entre un ejército que lleva a cabo misiones justificadas y un ejército cuya actividad entera está llena de injusticias. Para la partidaria, el ejército ocupante no está destinado en absoluto a la defensa, sino que se dedica enteramente a la ocupación y opresión. Incluso dijo que el 7 de octubre del año pasado no cumplieron con la misión para la cual existen y no protegieron la franja de Gaza porque los soldados estaban concentrados en los asentamientos. Yesh Gvul no es la única organización israelí que está en contra de la política hostil del gobierno sionista. Mesarbot, que en español significa rechazamos, también se niega a la barbarie y observó un fuerte aumento en el número de reservistas que buscan ayuda. Bajo la misma narrativa, el movimiento Courage to Refuse, en español, Coraje para rehusarse, indicó que durante la actual ofensiva recibió peticiones de ayuda de decenas de israelíes, especialmente en los últimos meses. Se registró un número significativamente mayor que en años anteriores. Un medio israelí señaló que en los primeros meses del conflicto, el elevado número de reclutas, alrededor de 300.000, causó el aumento de las negativas debido a las complejidades de la ofensiva, los crímenes de guerra, las protestas contra las políticas del gobierno y los rechazos tanto ideológicos como inducidos por el agotamiento. Tal Mitnick, primer objetor de conciencia en medio de la guerra actual, y Sofía Or, son ejemplos de los tantos israelíes que se niegan a servir en el ejército y prefieren la cárcel. Ambos fueron liberados el pasado 22 de mayo de otro periodo de encarcelamiento y deben comparecer nuevamente al tribunal para ser juzgados otra vez por el mismo delito. En esta oportunidad, exigen al ejército que los reconozcan como objetores de conciencia y finalmente los liberen de la obligatoriedad del servicio militar y de los nuevos encarcelamientos. Soldado
Escuche, puede negarse. Está prohibido cometer crímenes de guerra, manifestaron los jóvenes. ¿Qué son los objetores de conciencia? De acuerdo con Amnistía Internacional, son pacifistas y personas que se oponen a aplicar las políticas de Israel en los territorios ocupados. La organización recordó el caso del joven reservista Amir Pasteur, quien el 31 de julio del 2006 fue condenado por el Tribunal Militar a 28 años de cárcel por negarse a participar en los ataques contra el Líbano, y como este, hay miles de casos. Amnistía Internacional, desde 1972, trabaja en la cuestión de los objetores y objetoras de conciencia en Israel. Aboga por el derecho a negarse a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia o por convicción personal profunda, sin recibir sanción legal, física o administrativa alguna. Esto en base al derecho internacional y en concreto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Israel ratificó. La prensa israelí reseña que el aumento de los militares desertores, tanto regulares como de reserva, desde el inicio de los combates con Hamás y la milicia libanesa, se convirtió en un gran desafío para el ejército israelí. Conforme a cifras de la prensa hebrea, hay más de 2.000 desertores del ejército israelí, lo que ha llevado a la cúpula de Netanyahu a recurrir a la contratación de mercenarios occidentales para mantener a flote su operación terrestre en la Palestina ocupada. En noviembre del año pasado, tal fue la desesperación que el ejército israelí emitió un mensaje amenazante sobre la intensificación del castigo para los desertores del servicio regular y de la reserva, informando sobre largas penas de prisión de hasta varios meses y reducción de rango militar para los soldados. El servicio militar es una piedra angular unificadora en la sociedad israelí. Al cumplir la mayoría de edad, todo ciudadano está obligado a incorporarse al ejército. Los hombres pasan 3 años y las mujeres 2. La incapacidad física o mental, así como la objeción religiosa, podían permitir la exención del servicio, por lo que muchos israelíes, apelando a la conciencia colectiva, acceden a declarar alguna enfermedad o se unen a un yeshiva o escuela judía ortodoxa como alternativa. No obstante, esta ya no es una opción porque debido a la deserción abrumante, el Tribunal Supremo de Israel emitió un fallo en marzo pasado que quitó la exención a los Haredim para hacer el servicio militar. Anterior a esto, al igual que los árabes israelíes, los miembros de la comunidad Haredim dedicada al estudio de la Torá habían estado durante décadas exentos de prestar el servicio militar, pero ahora, según el ministro del Interior, Moshe Arbel, no existe ninguna justificación moral para continuar con su actitud. El periodista y autor israelí Itan Neshin, quien también se negó a alistarse, explicó que en Israel el servicio militar es tanto un fenómeno sociológico como un deber ideológico, donde la influencia social se mide por los logros como militar y en la que una conversación cualquiera acaba invariablemente con la pregunta ¿dónde serviste? Indicó que el ejército aprendió incluso a aceptar grupos que descartaba en el pasado, como las personas LGTBIQ+. Sirve comida vegana y hasta se puede estar en las filas y seguir viviendo en casa, es decir, tomártelo como un trabajo más con su jornada laboral. Claro, aunque el ejército es una puerta de entrada a una identidad israelí plena, existe una corriente disidente oculta. Neshin dijo que, si bien las renuncias se han dado a lo largo de la historia de Israel, el experto aseveró que renunciar al servicio militar no es sencillo. Es poco habitual en parte porque el ejército deja poco espacio para las voces disidentes. Informó que la Corte Suprema israelí, aunque estableció que el pacifismo rotundo es una razón válida para la exención, la renuncia selectiva es ilegal.
Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.